Bienvenidos al podcast de las hijas de la vida, el lugar donde tratamos temas que tienen que ver con tu vida. Defendiendo la dignidad humana en todo momento. Pásale y sírvete tu bebida favorita. Porque nosotras somos unas hijas de la vida. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un episodio más de Las Hijas de la Vida. Estamos muy emocionadas de tenerlos de vuelta. Yo soy Angie y Andrea. Y hoy tenemos a un invitado que seguro ya reconocieron, Pablo Muñoz Iturrieta. ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto y una alegría estar aquí con ustedes. Encantadísimas de tenerte. Al contrario. Encantadas de tenerte nuevamente en el podcast. Siempre se da un chal muy ameno cada vez que viene Pablo, y es que yo creo que algo que nos ha caracterizado es que siempre te preguntamos cosas que a lo mejor no te preguntan tanto, y entonces se da como esta interacción como más humana, y pues nada, nos encanta tenerte. ¿Cómo están hoy? ¿Qué han hecho? Muy bien, la verdad, muy contentos. Me gusta mucho siempre estar en San Diego, es hermoso y me gusta mucho el clima, y hoy día la verdad que tengo todo un día por delante, pero me gusta comenzar temprano aquí con esto. Madrugamos, lo hicimos madrugando. Estamos en madrugada, de hecho no se ve mucha luz afuera porque está saliendo el sol. Justo estaba yo pensando, porque incluso como que está lloviznando, vienes a San Diego y lloviznas, como, ¿en serio? Yo digo, qué lindo clima, llueve aquí, en realidad no llueve nunca. De verdad. No, y él sin chamarra, sin nada, nosotros congelándonos y él como si nada con el clima. No, claramente venimos de lugares diferentes, pero bueno, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que pudiste venir. Y pues estuviste en Aguascalientes, anduviste en un montón de lugares recientemente. Sí. Y con todo esto de tus giras, nos gustaría que nos contaras el momento más divertido, o los momentos más divertidos que te acuerdes, que has tenido estando de gira. Los momentos más divertidos estando de gira. A ver, bueno, siempre uno la pasa bien con la gente que lo invita a uno. Conocer gente que realmente está luchando desde su lugar, está haciendo cosas concretas con muchos proyectos, eso es algo realmente muy satisfactorio. Pero divertidos, cosas divertidas que pueda contar. Mira, hay muchas anécdotas muy divertidas, pero no quiero ofender a ningún país. Pero sí me pasó, por ejemplo, estando por tomar un avión en un país X, vamos a poner, de que parece que la gente ahí no está muy acostumbrada a volar o es la primera vez que vuela. De hecho, mucha gente iba vestida así con sus trajes típicos y demás. Era algo muy lindo de ver, ¿no? Pero resulta que nos cambiaron de puerta de avión y entonces dijeron pasamos de las 7 a las 10 y faltaba como 2 horas para que salga el vuelo, pero la gente salió corriendo como que se iba a perder el vuelo, toda la gente salió corriendo y en eso le dicen no, todavía falta para subir como 1 hora. Bueno, se sienta toda la gente y en eso llaman a una persona porque había que revisar su pasaporte. Pasa esa persona y todos se van para adelante. Wow. Todo el mundo se amontona porque nadie quiere perder la fila. Y yo me reía y habían varios más que nos reíamos porque nos damos cuenta que era gente que nunca había... Fue una situación bien graciosa realmente de ver eso, pero bueno, son cuestiones a veces de... ¿cómo se dice? De primerizos, ¿no? Primerizos, sí. Y cuestiones regionales, ¿no? Pero bueno. Qué padre, sí, yo creo que a todos nos pasó alguna vez, ¿no? La primera vez que volábamos era como esta idea de que se me va a ir el avión. Yo siempre lo que hago es, voy a verificar que mi puerta sí existe. Claro. Y ya luego me voy a comer o lo que sea, pero primero tengo que asegurarme que sí existe, no vaya a ser que luego no la encuentre. No demasiado confiables como yo, que he perdido varios vuelos por ser demasiado confiada. Claro. Y estando en el aeropuerto. No. Sí. ¿Aquí en San Diego? En Tijuana. Bueno, mi miedo siempre en la gira es perder un vuelo. De hecho, a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me pasa de soñar que te va a pasar algo que no lo hiciste. Sí. Y sí me pasa a veces de soñar de que llego al aeropuerto, es como la pesadilla que tengo siempre. Llego al aeropuerto y el vuelo se fue, ¿no? O llego al aeropuerto, una vuelta sí me pasó de que fue por culpa del primer vuelo que se demoró mucho. Una cosa muy graciosa. Eso no sé si le habrá pasado a alguno, pero estaba en Odessa, ahí sí puedo decir, con mis amigos de Odessa, Texas. Fui a dar la conferencia y a la vuelta me subo al avión todo y cuando estábamos por despegar se pinchó la rueda del avión. Se pinchó la rueda del avión. ¿Puedes creer que se pinchó una rueda? Así que nos tuvimos que bajar todos, estaba la rueda del avión pinchada. Y encima nos tuvimos que bajar en medio de la pista, ¿no? Y nos fueron a buscar con un bus. Bueno, y en eso estaba el avión ahí, el avión lo empiezan a
con esos Acercar. camioncitos lo acercan de vuelta. Ajá. Y resulta que en el aeropuerto no tenían para hacer cambio de rueda de avión. Porque el aeropuerto de esas, un aeropuerto chiquito, había que ir hasta Dallas. Entonces nos dijeron, bueno, tienen que venir un especialista de cambio de rueda de avión desde Dallas, pero va a tardar no sé cuántas horas, eran como 5 horas, 6 horas, manejando de allá, de aquí que lo cambien. Dijeron, no, ya no se van hasta mañana. Y al rato dice, bueno, hay otra posibilidad. La gente todo desesperada, nadie sabía qué iba a hacer. No, de eso no hay nada, es puro desierto, así, puro desierto. Entonces dice, bueno, el piloto va a despegar solo. Por una cuestión de seguridad, no puede ir con pasajero, con nadie, va a ir el piloto solo con su copiloto, y despegaron con la rueda pinchada. Iban con la rueda pinchada, despegaron y aterrizaron en Dallas, y en Dallas le cambiaron la rueda para que tienen todo el equipo, y de ahí volvieron para buscarnos. Así que, pero entre eso, el avión salió ya demasiado tarde, llegué a Dallas, y en Dallas me tuve que ir corriendo hasta la puerta del avión, y resulta que la azafata la cerró así, y dijo, ¿puedo pasar? No, ya no puedo pasar, así que me quedé. Wow. Así que tuve que pasar una noche ahí en Dallas, me acuerdo, hasta el otro día, pero creo que es la única vez que me ha pasado algo largo En el así. aeropuerto te quedaste. En el aeropuerto, sí. Wow. Oye, ¿no es peligroso que aterrice con la llanta ponchada? Yo creo que sí, por eso no fue nadie con... Sí, pues sí, fue el pues piloto sí. solo. Ajá, ¿cómo? Sí. Ajá. Bueno, Así. Y aparte de que a alguien le suena el teléfono en medio... de un podcast, imagínate qué vergüenza. Apaga el celular. Apaga el celular. La siguiente No, vez que- no leyó mi libro. Y la próxima, De vez, tarea. la próxima vez que te pregunten cuál fue la anécdota más divertida en una gira, bueno, una vez estaba grabando un podcast Sí, y, Sí. le hicieron madrugar y le a sonó ella el le suena teléfono. Sí. No, muy imprudente. Oye, Pablo, ¿y en qué momento tú comienzas a descubrir esta misión que tienes? ¿Cómo te diste cuenta que querías hablar sobre todos estos temas? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que no se trata de uno decir, bueno, yo quiero ser conferencista, voy a salir... No se trata de eso, sino que, al menos en mi caso particular, yo venía estudiando muchos de estos temas desde hace muchísimos años, estudiándolos en la universidad, las distintas corrientes ideológicas, escribiendo papers, había muchas conferencias de filosofía sobre temas particulares, y una crítica que yo le hacía a muchas conferencias es que se quedaban en cuestiones puramente críticas o académicas. Por ejemplo, si vamos a una conferencia sobre qué decía Aristóteles, por ejemplo, sobre el libro de la política, tú lo puedes tomar de varias maneras, lo puedes tomar de una parte crítica, y vas a una conferencia donde un profesor, que está bien, no está mal, ¿no? Pero un profesor decía, bueno, a ver, la definición de familia, ¿qué entendía familia Aristóteles en ese libro? ¿O qué entendía por esta frase? O un pasaje discutido de aquí comparando con otros pasajes de Aristóteles. Bueno, pero yo iba a una conferencia y me gustaba hablar de cuestiones que también eran críticas, pero ver qué impacto eso tenía en la sociedad actual. ¿Por qué Aristóteles, por ejemplo, decía que la familia es la base de la sociedad? ¿Por qué él planteaba que todo comienza en la familia? Y hacer todo un desarrollo aristotélico a partir de ahí. Siempre me gustaba hacer conexión con, o un toque a tierra, básicamente, con estas ideas. Porque yo decía, si nosotros somos académicos y estudiamos filosofía, estudiamos estas ideas, no lo hacemos para entre nosotros, mira qué lindo, hacemos como una fiesta intelectual, claro, y no tiene ningún impacto. Entonces, me gustaba mucho hablar, tenía mucha facilidad para hablar en público. De hecho, me tocaba ir a hablar ante auditorios de profesores, con gente académica preparada. Desde muy niño tienes esta facilidad. Y yo creo que porque me preparé así en la escuela. Ok. Yo desde la escuela tuve la oportunidad de salir a hablar, teníamos muchos trabajos de lectura, muchos trabajos por ejemplo, teníamos que escribir monografías, teníamos que presentar esas monografías ante el público, ante nuestros compañeros. Había mucho trabajo de exposición oral sobre cosas que habías leído. Hacíamos debates, me acuerdo, recuerdo una vuelta hicimos un debate muy grande era sobre la contrarreforma, y entonces era sobre el tema de la gracia. Entonces, tenemos 15 años cuando hicimos, y nos metimos de lleno a estudiar qué decía Lutero, qué decía Calvino, qué decía el Concilio de Trento. Fíjate, jóvenes de 15 años estudiando sobre eso, y hicimos un tremendo debate,
que a mí me tocó, me acuerdo, defender la posición de Lutero en el debate. Entonces uno tenía que, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, uno tenía que estudiar cuáles eran los argumentos de Lutero. Y muy interesante porque si yo me hubieran dicho, tú defiendes el Concilio de Trento, me hubiera estudiado el Concilio de Trento, pero como a mí me tocó defender a Lutero, sí o sí tenía que estudiar lo que había dicho el Concilio de Trento. Entonces aprendí muchísimo, profundizar más. Y eso te hace, yo creo que es una de las grandes falencias de la educación hoy, que a los jóvenes no les hacen leer libros, no les hacen pararse y explicar el libro, aunque les cueste mucho, no los hacen realmente exponer en público. Y yo para la edad de 17 años, cuando estaba en la preparatoria, me eligieron para ir a una conferencia de filosofía, donde todos eran de profesores y de edad universitaria, y yo tenía solo 17 años, y hablé sobre las categorías del ente en Aristóteles. Ese fue mi tema, todavía me lo acuerdo de memoria de la conferencia, y hablé sobre cómo Aristóteles entiende la realidad a partir de categorías tales como el ente, como el ser, y las 10 categorías que son las 9 categorías que son los accidentes, las nueve maneras de entender una cosa. Por ejemplo, a ese micrófono tú lo puedes entender como micrófono, como sustancia, o lo puedes entender en relación a quién está. Es como semiótica, ¿no? Bueno, ciertamente que la semiótica surge después, luego de todo eso, pero tiene que ver con, a ver, entendamos eso. El significado del significante. Claro, entendamos, por ejemplo, todas sus dónde está, cómo está parado, el por qué está ahí, el para qué está ahí, el hacerse todas las preguntas que Aristóteles desarrolla para analizar. Y fíjate que después en la universidad me tocaba ir a muchísimas universidades. De hecho, por eso pude ir a muchas universidades, incluso en Norteamérica, en Canadá, a dar conferencias más académicas, me invitaban. Escribí un paper sobre un tema y algún profesor de alguna universidad lo leía y decía, quiero traer a este, y me invitaban a ir a una conferencia de... Por eso yo he estado, por ejemplo, en la Asociación Americana de Filosofía, que es la más grande, en la Asociación Canadiense de Filosofía, en distintas universidades de Estados Unidos, de Canadá. Esto era antes de yo salir a hacer lo que ustedes conocen. Entonces, en el mundo académico, mucha gente, por ejemplo, en Twitter, a mí me da gracia porque me dicen, tú vas a hablarle a gente ignorante, pero en el mundo académico ni te conocen. Bueno, en realidad es al revés. Yo en el mundo académico viajaba muchísimo, daba muchas conferencias, hablaba mucho, iba a muchos debates. Encima iba a veces a universidades progres, iba a universidades de nuestro lado, iba a universidades progres, iba a universidades agresivas. Por ejemplo, estuve en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Princeton, que son top mundial. Entonces, fui invitado por esas universidades para dar exposiciones, un ambiente muy agresivo, un ambiente donde me desilusionó un poco Cambridge, porque yo pensaba que iba a ser un lugar así intelectual donde vamos a hablar, y con algunos de los estudiantes sí podíamos hacer eso, pero con otros era, si no estás de acuerdo conmigo, te grito. Wow. Eso era la cosa. A pesar del nivel. A pesar del supuesto nivel, sí. Y después saco el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, y cuando sale ese libro es ahí que no fui que yo lo elegí, me empezaron a invitar de todos lados, pero de todos lados, fue impresionante. Yo ese año di más de 100 conferencias. O sea, en un año de 365 días visité más de 100, creo que fueron 120 ciudades. Wow. Entre Argentina, el lugar que más visité, Chile, Colombia, aquí en México, Estados Unidos, fue la verdad Costa Rica. Fue un año muy intenso, y el 2019, 2018, 2019 fueron muy intensos, 2020 fue muy intenso, enero y febrero fueron intensísimos. De hecho, febrero me la pasé todos los días en México, fui a Chile 2 veces, 2 veces en el mismo mes, porque estaba el debate de educación sexual, y cuando volé la última vez de Chile vine para México, di una conferencia, y ese domingo llegué a Canadá y a la noche cerraron todo, así. Llegué justito a Canadá. Ni lo había planeado. ¿Cuánto llegaste? Esa noche cerraron todo. De hecho, el aeropuerto era un caos, me acuerdo, porque como el gobierno de Canadá anunció que a partir de esa noche no entraba ni salía ningún vuelo de Canadá, llegaban vuelos. El aeropuerto aquí en México, todos los canadienses desesperados, todos tratando de subir un avión. De hecho, mucha gente se quedó atascada por meses, ¿no? En México. Sí, claro. Gracias a Dios se quedaron en México, mira. Sí, podría ser peor, Sí. definitivamente. Sí. Pero bueno, así fue que uno... No es que uno eligió que digo, yo voy a hacer esto. Sí estaba preparado para cuando el momento llegue, pero ciertamente que
que eso es algo que se tiene que dar de manera orgánica, porque hay mucha gente que a veces quiere, yo quiero salir a la conferencia, y lo fuerzan, y tienes que estar preparado para eso, ¿no? Siempre dicen que te vuelves exitoso cuando haces lo que de verdad, o sea, estás tan enfocado en tu trabajo que lo demás llega solo, ¿no? Claro. No al revés, no como, quiero ser exitoso por ser exitoso simplemente, ¿no? Totalmente. ¿Sabes que una vuelta fue un concierto de... Te vas a reír. Fue un concierto porque unos amigos míos eran fanáticos, querían ir, sus esposas, bueno. Y fuimos a ver a un tal John Legend. Un concierto de John Legend. Y fue muy interesante porque al final, él, mientras toca el piano y cantó algunas de esas canciones que yo no sabía quién era John Legend, pero cuando escuché un par ya sabía quién era. O sea, yo fui a un concierto de alguien sin saber quién era. Pero la cosa es que al final estaba tocando el piano y cuenta su historia. Y él dice que él desde niño, desde los 4 años tocaba el piano porque su abuelo era pastor en una iglesia y su mamá trabajaba mucho en la iglesia y era la pianista de la iglesia, y él empezó a tocar el piano en la iglesia de su abuelo desde niño, ahí en Estados Unidos, no sé en qué lugar aquí en Estados Unidos, allá por Pensilvania o por ahí. Y resulta que él se preparó durante muchos años, fue a conservatorio, estudió música clásica, hasta que un día se encuentra con, no sé si él dijo que era Jay-Z o alguien así, un cantante famoso. Y él dijo, cuando él me encontró y me vio tocar ese día, yo estaba preparado. O sea, la cuestión es, tú tienes que estar preparado para cuando el momento te llegue, porque el momento va a ser una sola vez. Y si no estás preparado, lo perdiste. Y cuando a mí el momento me llegó, yo estaba listo. Y por eso le posibilitó a él llegar al nivel donde está ahora, ¿no? Pero ciertamente que hay que prepararse porque el momento va a llegar y no desesperarse, porque cada uno tiene su momento y así también Dios va mostrando el camino de uno, porque si a mí no me hubieran llamado de ningún lado, yo no me hubiera hecho problema. Digo, mi lugar es estar en la universidad y seguir haciendo lo que estaba, pero cuando de repente me sacan de ahí, todavía sigo haciendo eso igual, pero cuando me sacan de lleno de ese ambiente y básicamente comienza a tener un impacto más grande uno a nivel social, ¿no? Porque te diste cuenta de la necesidad que había afuera. También sí me di cuenta pero sí sabes que antes de eso, cuando estaba en la universidad, yo me di cuenta de que uno de los problemas más grandes en Hispanoamérica es que las familias no se responsabilizan por la educación de sus hijos. Ese es un problema enorme. Le tercerizan la educación al Estado, a otras instituciones, y esas instituciones luego traicionan a sus hijos, porque no los educan bien. Entonces, yo me empecé a plantear, ¿qué puedo hacer para llegar a esa gente, para llegar a los padres, para convencerlos de que tomen la educación de sus hijos en sus manos, que ellos mismos se formen? Me di cuenta que mucha gente no estaba bien formada en las universidades. Tú puedes ir a la universidad y estudiar una carrera concreta, ingeniería, puedes estudiar medicina, pero después no te enseñan cuestiones que son propiamente humanas, humanistas. Y sí quería salir de la universidad en ese sentido, de empezar con una especie de universidad online, algo como YouTube, donde tú puedes dar clases, hacer videos, enseñarle a la gente a pensar, razonar temas. Pero ciertamente que eso lo he podido ir concretando de a poco. Tengo más proyectos, de más cosas para hacer, obviamente, no quedarse solamente con eso. Pero ciertamente que en estos últimos 5 años ha sido tantas cosas que se han hecho que yo no... Si tú me dices, en 2018 me decías, Pablo, mira, en 2024 vamos a estar en San Diego, y tú entre medio has visitado tantos cientos de ciudades, has hecho tantas cosas, has publicado tantos libros, no sé si te hubiera creído, la verdad. ¿Estaba preparado para hacer eso? Sí, pero se tienen que dar muchos otros factores y uno tiene que estar dispuesto también a aceptar esa oportunidad, ese desafío. Dicen que la suerte es justo, ¿no? La claro. Mezcla de oportunidad con preparación, ¿no? Claro. Sí. Pero, sí, no, qué interesante, ¿no? Y aquí la siguiente pregunta me parece que viene muy clara, muy lógica, ¿no? Después de esto. Y es, obviamente es un ambiente difícil, ¿no? Tiene muchas satisfacciones, pero también tiene muchos ataques, tiene mucho este tipo de cosas. ¿En algún momento dijiste, estoy harto, ya no quiero dedicarme a esto, quiero hacer otra cosa? No, la verdad que no. No, porque nunca se me cruzó por la cabeza eso. Sí, de uno cansarse físicamente, porque obviamente se cansa físicamente. Por ejemplo, hay giras y uno va aprendiendo también para regularse, porque una cosa es cuando eres joven, pero llega un momento en que tú sabes, cuando tenga tal edad no voy a poder, ¿no? Cuando uno ya
ya realmente tiene que comenzar a conocerse bien, incluso físicamente. Por ejemplo, recuerdo una vuelta, hicimos una gira con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, con Miklos Lucas y yo. Y fue una gira muy intensa porque visitamos, creo que fueron 21 ciudades, o 22 tal vez, en un lapso muy corto de pocos días. Yo creo que habremos estado 25 días y visitamos 21 ciudades. Wow. Pero ¿qué implica eso? Implicaba que, por ejemplo, llegamos a Ciudad de México. El mismo día que llegamos, conferencia. De Ciudad de México, dimos la conferencia, salimos, fuimos al aeropuerto. Después de la conferencia, ese mismo día, nos fuimos al aeropuerto y llegamos a Chiapas. Okay. Dimos conferencia en Chiapas, que fue el otro día, todo el día completo, todo ese sábado en Chiapas. Y luego, al otro día, a la mañana temprano, volamos para Ciudad de México de vuelta. Inmediatamente salimos a Puebla, dimos conferencia en Puebla. Terminamos tarde porque vino tanta gente, tantos libros firmando, saludando gente. Al otro día, a la madrugada, nos levantamos y nos fuimos manejando hasta Zacatecas. 9 horas de viaje, sin parar. Llegamos a Zacatecas exacto unos minutos antes de la conferencia. Dejamos las cosas en el hotel, nos fuimos a la conferencia, terminamos tarde, no habíamos comido en todo el día, no sabes lo que... Terminó la conferencia esa, fuimos a comer a un lugar finalmente como a las 11 de la noche, pero no habíamos comido nada en todo el día, porque solamente fuimos a un lugar, a un café a comer algo, paramos en un Oxxo a medio camino y nada más. Ni frutita, ni nada. Nada. Porque la gente se imagina que ustedes tienen los mejores manjares. Como muy glamuroso, ¿no? No, nada. Como muy glamuroso. Te voy a decir la verdad, dimos la conferencia muertos de hambre, pero un hambre de todo el día de viajar y de sueño. Y esa noche nos acostamos y el otro día de la madrugada salimos para Guadalajara. Fuimos a Guadalajara, llegamos justo a tiempo, dimos la conferencia en Guadalajara, todo esto en carro manejando. Llegamos a Guadalajara y al otro día nos tuvimos que levantar a las 3 de la mañana porque había que estar a las 4 en el aeropuerto. Y así fue todos los días. Sin oportunidad de porque, descanso. claro, si tú te fijas en México, muchos vuelos o son a la mañana temprano, porque la gente llega justo para el trabajo en ese lugar, o son a la noche. Entonces no podemos tomar el de la noche, el de la tarde, porque tenemos la conferencia, tenemos que tomar el de la madrugada. Pero si tu vuelo es a las 5, significa, o a las 6, significa que tienes que estar en el aeropuerto a las 4, lo cual significa que tienes que salir del hotel a las 3. Y todos los días levantándonos a esa hora. Sin dormir, sin comer. Pero muy cansador, demasiado cansador, agotador. Pero fue muy gracioso porque estábamos en esa gira y subimos al avión y la gente en el avión venía a saludarnos, a sacar fotos. Fue muy gracioso en el aeropuerto, pero estuvo muy lindo realmente, fue una experiencia única, pero muy agotadora físicamente, pero yo creo que debe haber algo más que te da fuerza, ¿no? En todo esto, porque cuando vamos a las conferencias tú puedes venir de 10 o 15 o 20 días de gira donde estás realmente agotado, donde vas a subir al escenario y dices, ya no doy más, pero te subes al escenario y ¡pum! Y lo logras, ¿eh? Es como que nunca diste una conferencia y es tu oportunidad, así, ¿no? Yo a veces me siento como, cuando era niño yo vivía en el campo y corríamos muchas carreras con caballos con mis amigos, pero cuando ibas a las carreras de caballos propiamente, cuando tú vas a una carrera de caballos, estás cerca de la puerta del gatillo donde salen, resulta que el caballo tú lo ves, que el caballo está así como golpeando, que quiere salir, cuando se abre la puerta, ¡pum!, vuelan, ¿no? Con todo, sí. Y yo siempre digo lo siguiente, a veces cuando voy a dar una conferencia me siento así, como ese caballo, porque por más que esté cansadísimo, cuando veo a la gente, todo el esfuerzo, gente que se sacrifica para llegar ahí, gente que con muchas historias, gente que te sigue, gente que te apoya, tú tienes que darles el 200% a esa gente. Entonces vas a la conferencia y le das el 200%. Y después de la conferencia viene la parte más cansadora porque tienes que pasar 1 hora y media, 2 horas hablando con todos. Sí. Pero a cada persona tienes que darle su tiempo porque es el momento de preguntarle cómo se llama, de dónde viene, a qué se dedica, te cuentan sus historias. Muy impactante realmente porque a veces te encuentras con todo, te encuentras con rectores de universidades, te encuentras con profesionales, te encuentras con médicos, te encuentras con ingenieros, te encuentras con gente muy sencilla, con gente que trabaja en la construcción, con gente que limpia en el hotel, con gente que... El otro día me tocó una señora que le pregunté qué hacía y me dijo, bueno, una vida durísima porque durante el día trabaja en un lugar vendiendo unas salsas y a la noche me voy al antro a limpiar los baños. Y le digo, ¿y hasta qué hora trabaja? Y trabajo hasta las 6, pero llego hasta mi casa a las 8 y después entro luego al mediodía a vender. Una vida durísima. ¿Y cuando duermo? Y me dice, y a veces los fines de semana, o si no entre semana, duermo como 2 o 3 horas.
hay gente que realmente sufre, ¿no? Sí. Pero ella no se quería perder la conferencia y vino, ¿no? Y de ahí se iba a ir al antro a limpiar el baño y empezó a contar las cosas que ve ahí terribles, pobre, como yo en el antro ayudo a las chicas que llegan ahí, porque llegan... Me dijo una cosa muy interesante, llegan muchas... Hay una falta de paternidad muy grande. Y llegan chicas adolescentes que les pasan 1000 cosas, pobres, y yo ahí hablo con ellas y me cuentan sus historias, se ponen a llorar, me dice... Yo aprendo de ustedes y después hablo con ella. Pero fíjate, los lugares donde uno llega sin que, por medio de personas, sí. O sea, las personas llegan a lugares donde uno no puede llegar, claro, y llevan ese mensaje. Sí, nunca te van a invitar a dar una conferencia en un antro, pero esta señora, claro, está ahí. Pero estos pueblitos más claro, lejanos, ¿no? Sí, también me pasó una vuelta en Oaxaca de una señora, estaba con su hija, y resulta que yo las vi contando monedas, ¿no? Entonces yo fui y le dije, no le alcanza para el libro, para dárselo. Y me dice, no, estamos viendo si nos alcanza para volver de vuelta. Porque tenían que tomarse un camión, que eran como 2 horas de camión desde Oaxaca, y después de ahí tenían que caminar 5 horas para llegar a su comunidad. Y habían salido el día antes caminando para venir a mi conferencia. La convicción, ¿no? Porque, increíble, porque aquí en México existen todavía lugares donde una persona... vive en una comunidad que para llegar al autobús, lo que sea, tiene que caminar 5 horas, 6 horas. Sí, que si necesitas un hospital, una emergencia, claro. Fíjate, ya mejor. Sí. Y lo impresionante es que esta gente había venido a la conferencia mía, porque querían ir a conocerme. Sí. Wow. Eso realmente a uno lo llena así de alegría y le da fuerzas para continuar, ¿no? Totalmente. Entonces, curiosamente, te iba a preguntar si ha habido momentos donde has querido tirar la toalla, ¿no? Donde ya no... Eso le acabo de preguntar, amiga. Es lo que acabas de preguntar. No están prestando atención. Fue un podcast y le sonó el teléfono. Me pregunté, le pregunté la misma pregunta. No, pero ¿sabes qué? Pero esto es cierto, o sea, no... Por estas... Claro. Por estas razones no lo haces, ¿no? O sea, que te impulsa más. Ciertamente, sí. Y hay mucha... A veces uno se encuentra con gente envidiosa, se encuentra con gente que simplemente le quiere meter la rueda, el palo a la rueda, ¿no? Para que uno no avance. Esa gente pusilánime, porque es gente de alma chica, siempre está en todos lados, ¿no? Y a veces uno le dice, pero ¿por qué esa gente cómo hace eso? Pero uno tiene que seguir adelante a pesar de todo. Uno tiene, o a veces te pasan cosas más fuertes, más grandes. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Guadalajara, ese es un buen ejemplo, si yo tiro la toalla, no. La Feria del Libro de Guadalajara, la que es presidente de la feria, Marisol Schultz, resulta que me censuraron, me expulsaron a mí de la feria. Yo estaba anunciado en la página web, en las redes sociales, estaba el salón, todo donde iba a tener mi conferencia, porque HarperCollins había rentado, era patrocinador además. Entonces ellos, como son patrocinadores de la feria, tienen derecho al salón más grande. Por eso Agustín Laje lo habían llevado el año pasado, a mí me llevaban este año. Y resulta que esa mujer me expulsó de la feria. ¿Y tú ya estando en Aguascalientes, listo? No, esto fue en Guadalajara. Y resulta que esta mujer me expulsó con la falsa argumento, porque no podía decir nada en contra mío. ¿Qué iba a decir en contra mí? Si yo escribí un libro, Apaga el celular, enciende tu cerebro, que es para motivar también a la gente a leer más. Entonces, ¿cómo una feria del libro, que supuestamente es para promocionar la lectura del libro, expulsa a un autor que curiosamente escribió un libro sobre que hay que leer? Sí. Entonces, era irracional. Entonces, ¿qué dijo? Que mis seguidores, ustedes dos, y tantos otros, y todos ustedes, que mis seguidores son gente que incita al odio y la violencia. Eso dijo. A veces. Lo cual es una burla total. Entonces, ¿qué hice yo? Una persona capaz que común y corriente tira la toalla. Otra persona dirá, bueno, ya está, ¿qué va a pasar? Yo, nada, ¿qué? A mí no me hace eso, y a mis seguidores tampoco. Fui y empecé a mandar mensajes. Tengo un amigo, Chema, un abogado, y le digo, ayúdame a buscar salones. Le escribí a otro muchacho, un ingeniero que vivía en Canadá, pero se escapó de Canadá y se ha ido a vivir a Guadalajara. Necesito que me ayudes con algo, necesito que me consigas un salón también. Y entre los dos empezaron a llamar a todos los hoteles, a todos los salones, y resulta que como era la Feria del Libro de Guadalajara, estaba todo ocupado con eventos de la feria. Hasta que uno se liberó, inmediatamente lo rentamos, el Holiday Inn de Guadalajara. Así que tenía un auditorio de 700 personas. Trajimos hasta un equipo de cine de ahí,
para que filmen todo el evento. Hicimos Estuvo un mucho mejor. super evento y a Sarah Winter, que la habían censurado también, yo le dije, Sarah, ven conmigo, súbete ahí. Y ella me dice, no, pero yo no puedo, porque otra cosa, yo tuve que pagar todo. Yo pagué el salón, el auditorio, el equipo de filmación. Y después a recuperar con los boletos. Así que gracias a la gente realmente que pudimos recuperar eso. Pero Sara me dice, yo no te puedo prestar porque no tengo realmente. Y digo, no te preocupes, Sara, yo te invito porque a ti te censuraron y me daba cosas. A mí, si me censuraron los dos, yo hago mi evento, la invité a ella. Así que hicimos un evento genial. Estamos juntos en este. Sí. Y que fue un evento así como un podcast, de hecho. Porque teníamos a Antonio Solache, tú lo conoces, ese vino de Mexicali. Saludos. Él fue el entrevistador y la gente mandaba preguntas al WhatsApp. Ay, qué padre. Lo tenía silenciado, es así. No, y sabes Qué qué, prudente. sabes qué, hicimos una muy buena conversación y fue muy gracioso porque estábamos por empezar y empezó a llegar la gente, se llenó y en un momento ya estábamos por empezar y escucho toda la gente aplaudiendo. Ay, qué padre. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? Y cuando miro así, venía Gustilaje y se sentó ahí, qué padre. vino a la conferencia, sí, porque justo él estaba por dar una conferencia, no lo invitaron a el de la Feria del Libro, una organización, una amiga muy buena, realmente una señora de allá de Guadalajara, lo invitó para que presente su libro Generación Idiota y cayó también al Apoyar a los evento, amigos, así que estuvo muy lindo realmente. O sea, como que son una comunidad muy Sí, padre, ¿no? sí. Todos. Sí. Ajá, qué No, bueno. pero qué bueno que dices también que te tocó también a ti poner dinero, porque mucha gente, como digo, se imagina que todo te pagan, que todo, Claro. y de repente a ti te toca sacar de tu bolsa, ¿no? No, mire, en realidad, vamos a decirlo así, ¿por qué yo a la gente le pido que nos ayude, que nos colabore, que apoye por Patreon, que nos ayude comprando los libros? Porque absolutamente todo lo que uno realmente junta de todos estos eventos, uno lo reinvierte, esa es la realidad, Es más, yo te voy a ser sincero, yo por ejemplo en el 2018, 2019 había una necesidad enorme de todo esto y me invitaba mucha gente de lugares humildes, de lugares así muy lejanos, de otros países donde no podían cubrir todos los gastos y uno pagaba todo, ¿no? Por ejemplo, yo Argentina me recorrí casi toda Argentina sin recibir honorarios, porque nadie me pagó nunca un honorario, todos los organizadores de Argentina lo pueden decir. Me ayudaban a veces con parte del pasaje, cosas así, pero nada más. Pero uno tenía que invertir, porque a veces si uno no hace las cosas, nadie lo hace, ¿no? Sí. O sea, si están pensando en meterse a esto para hacerse millonarios, váyanse a otra No. cosa. Sí. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, estoy tratando de enseñarle también, porque uno va aprendiendo, ¿no es cierto? Uno va aprendiendo, pero yo a los organizadores les digo, empecemos a ver la manera de que esto sea sustentable, porque si no, para poder hacer más, por ejemplo, empecemos a buscar sponsors. ¿Cómo puede ser que no consigamos, por ejemplo, aquí en San Diego, por así decir, que consigamos 20 sponsors que cubran los gastos? ¿Para qué? Para cubrir el gasto del pasaje, el gasto del hotel y para que los boletos de la gente sean lo más barato posible, mínimo. ¿Para qué? Para que la gente tenga después dinero para comprar el libro. Y ¿sabes qué, Pablo? Sí. También es un ganar-ganar, porque al final el sponsor que decide voy a estar ahí, Claro. también va a tener una audiencia cautiva Sí. que de alguna manera Sí. pues es afín a su marca o Claro, lo que sea, ¿no? y quien me dio esa idea fue Marcela Guerra, otra gran amiga de allá de Texas, que ella tiene un programa que se llama Orando con Marcela. Y Marcela, cuando yo fui a dar conferencias en Mission, Texas, resulta que había conseguido sponsors para todo. Así que entrada libre, los jóvenes, fue muy gracioso, fue muy bueno ver eso realmente. Porque además le quita el peso a los organizadores de decir, uy, ¿qué pasa si vienen claro. 200 personas en vez de 700 o lo que sea? Bueno, consíguete sponsor, lo haces de la manera más accesible posible, porque en definitiva no queremos hacer de esto de un negocio, no es la intención. La intención es formar a la gente, ese es el negocio nuestro, formar a la gente. Exacto. Totalmente. Oye, ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo y yo tengo una junta ahorita. Andrea tiene que ir a Los Ángeles, ¿no? Sí. Estamos aquí al full. ¿Hay algo que no hayas hecho todavía que quieras hacer, que te haga falta hacer? Algo que no haya hecho... Profesionalmente, sí. o que digas, es que esto me falta. Sí, ciertamente que sí. Por ejemplo, a mí me gustaría formar... tengo varios proyectos en mente. Uno de los proyectos es que me gustaría hacer una escuela donde niños desde chiquitos puedan comenzar a formarse y sacar
¿no es cierto? Y una red de escuelas que puede estar en muchos países, no solamente en Argentina o en México. Me gustaría también formar una estructura de formación para universitarios, donde los universitarios van a sus universidades, pero tienen formación extra, y que tengan formación extra con los mejores. Suponte que hagamos una estructura donde los universitarios van a su carrera, pero cursan humanidades con muchos de nosotros, como extracurricular, para sacar una camada de profesionales y que podamos tener una red así en todo el continente americano. Eso sería en todas las ciudades, eso sería una cosa genial, porque ahí haces un cambio cultural total, como un proyecto. Me gustaría tener, hay muchos problemas sociales hoy en día, muchos problemas psicológicos, muchos problemas de familias que no saben cómo enfrentarse a situaciones. Entonces sí me gustaría armar una especie de clínica online con psiquiatras y psicólogos de primer nivel, conseguir los mejores psicólogos y psiquiatras en lengua española y comenzar a trabajar con gente de todo el mundo. Pero fíjate, aquí en Estados Unidos hay mucha gente humilde, gente trabajadora que no tiene dinero para ir a un psiquiatra, a un psicólogo, para enviar a su hijo, no tiene porque no puede, pues sale muy cara las consultas, todo. Entonces yo decía, imagínate si podamos armar un sistema donde una persona con pagar en Estados Unidos $40 o $20 la sesión, esa persona ya puede tener acceso a una persona de primer nivel mundial. Y en otros países donde tal vez eso sea demasiado caro, hacerlo más barato, pero crear un sistema, tengo que ver bien cómo lo vamos a hacer, con un sistema de sponsor, de donaciones, cuando la gente se dé cuenta de que eso es para hacer bien. Yo quiero nominar a mi amiga Maru, que seguramente nos está viendo, que es la mejor psicóloga que yo Muy conozco. Y que seguro le entraría. Claro, y queremos hacer un equipo interdisciplinario. De hecho, me gustaría armar un equipo interdisciplinario donde se pueda trabajar en conjunto, porque a veces hay una persona que tiene muchos problemas, pero a su vez tener un equipo bien grande, interdisciplinario de distintos aspectos, un especialista en depresión, un especialista en ansiedad, un especialista en anorexia, un bulimia, un especialista en trastornos de la identidad, y así tener expertos en familia también. Me gustaría armar dentro de esa estructura un programa de preparación para novios. ¿Por qué? Porque si bien las iglesias o las diócesis tienen, en general son muy pobres. No todos, pero la mayoría son muy pobres. En Argentina, por ejemplo, una psiquiatra hace poquito me comentaba que es pobrísimo, muy pobre. Entonces, ¿por qué no podemos armar un programa de preparación de 6 meses donde puedas hablar de cuestiones psicológicas, afectivas, neuronales, para que se conozcan? ¿Cómo? Claro. En la ciencia ya tenemos ya se han desarrollado, por ejemplo, las metodologías para que dos personas se conozcan en mucho más profundidad. Entonces, ¿por qué no empezar a aplicar eso? ¿No? ¿Por qué no empezar a explicarles cómo funciona? Porque una cosa es cómo funciona la mujer en general, pero otra cosa es cómo funciona Angie, cómo funciona Andrea y cómo funciona tu esposo o tu esposa. Y de esa manera se van conociendo mutuamente, antes incluso obviamente que después queda un camino de conocimiento gigante en el matrimonio, pero al menos ya tienes las bases. Entras al matrimonio con otra idea totalmente distinta e incluso, por ejemplo, dar formación financiera, dar formación de cuestiones de la vida, que mucha gente dice, ojalá a mí me hubieran dicho eso, pero nadie me lo dijo. Sí, claro. Por ejemplo, los otros días yo les dije a las mamás en la conferencia de Aguascalientes, el mejor factor para predisponer a un niño realmente a desarrollarse cognitivamente es comenzar a leer en el primer trimestre. Okay. Y eso está demostrado científicamente. En el primer trimestre el bebé, ya para final del primer trimestre, hay que empezar a leer libros. Por más que el bebé está ahí chiquitito, no entiende nada. No, sí entiende, porque cuando les han puesto sondas en el cerebro, los bebés se encienden todos los sectores cerebrales de la imaginación, de la creatividad. Tú dices, como, el bebé tú lo ves ahí, no expresa porque no puede, pero sí te escucha. Apaga el celular y enciende tu cerebro. Sí, y entonces una mamá me dijo, yo ojalá hubiera sabido eso, yo jamás le leí a mis hijos, pero a mí nadie me lo dijo. Bueno, hay que decírselos. Claro. Muy bien. No, eso está buenísimo, Bueno, la plática, quisiera tener más tiempo. La imaginación se fue. Yo creo que... Y muchas cosas que quisiera comentar híjole, pero sí, no tenemos más tiempo. Hay que hacerlo de vuelta entonces. Sí. Tenemos que tenerte de nuevo aquí en el podcast, por favor. Como se dice, por las dudas, me gusta venir a San Diego, así que ya saben. Excelente. Hay que invitar nomás. Ya sabes que iniciamos y aquí te tratamos bonito. Sí. Nos falta el hiking. Sí, tengo muchos pendientes aquí de algunas montañas en el área, así que sí. Buenísimo. Muy bien.
Bueno, chavos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Algo rápido en 30 segundos que quieran comentar. No sé. Bueno, especialmente invitarlos a leer mi último libro, si no lo conocen, Apaga el celular y enciende tu cerebro, que los va a hacer reflexionar realmente en la relación que tenemos con la tecnología, con el celular, con las redes sociales, y es un libro que también motiva a preguntarse por qué tenemos que estudiar, formarnos, por qué tenemos que leer más, por qué tenemos que pasar más tiempo también socializando, que es tiempo que lamentablemente el celular está quitando de nuestras vidas. Muchas gracias. Excelente, chavos, pues Muchas nada. gracias. Seguimos en comunicación, mándenos mensajitos. Si todavía no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos. Estamos como Hijas de la Vida del podcast. Si todavía no se suscriben, déjame decirte, Andrea, déjame decirte, Pablo, hay mucha gente que ve nuestros videos y no están suscritos al canal de YouTube. Yo no sé qué clase de tradición es esa. Por favor, suscríbanse, píquenle a la campanita. Y pues nada, estamos ahí en contacto, chavos. Adiós. Chao, chao. Bye, bye. Bye.